Esta es la comisión 2. La comisión que menos clases tuvo. ¿Por qué será? ¿No había profesor? No había. Claro, no había. No sé si recuerda que todos entramos a su clase primero, que estaba en la comisión 4 y todos estábamos sin profesor. Varios chicos se habían presentado, nada que ver. Sí, Ansioso por tener clase, claro. digamos. No, sí, la comisión 2 siempre está al pie del cañón, profe. Bueno, me alegro. Obvio. Cuando yo empiezo a explicar se quedan muy callados. No, prestamos mucha atención, profesor. Están prestando atención, profe. Prestando atención. Totalmente. Sí, no, por ahí digo, está más entretenida la tele que escucharlo al profesor. Bueno, a ver, le voy pasando con la tecla Tab. Si usted se posiciona en la final de documento, acá le paso, ¿sí? Se van agregando más filas. Bien, ahí se los comparto. A ver. Editor. Hecho. A ver. Bueno, ahí se lo paso por acá por el, ahí está, por el chat. Ahí está un documento colaborativo, eso se lo muestro para que puedan ver de qué se trata. ¿La edita vos, Maxi? Ahí está. Ya saben que esto es como casarse. ¿Que a mí me nombró la María? Sí, métele vos. No puedo, amigo, no puedo. Estoy con la gorda. Ah, dale. Esto es como casarse. Si querés anotarnos vos, nosotros lo mismo siempre. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Es como casarse y no hay devolución. No se permite separación tampoco. Complicado es por eso. Tengo un matrimonio yo, profe. Sí, complicado es. Por lo menos hasta que termine la materia. Bueno, nos tomamos 5 minutos ahí para que agreguen. No vale, profe, yo me casé 2 veces y juré nunca más una tercera, así que no me salga con eso. Upa. No aprendo, me casé por segunda y ahora por tercera no, papi. Bueno, pero ahora se puede casar con varias cosas que... Tiene razón, profe. Aprobando. Claro, así no sea tan aburrido. Está bueno. Profe, yo voy a seguir el ejemplo que usted está dando, ¿no? El profe está enseñando cero monogamia en esta comisión. No vaya a ser que después te aparezca alguna persona. Viva el amor de tres. El poliamor le dicen. Sí. Y si los 3 saben, no hay problema. El problema es cuando no saben. Chingón, buen chat. Yo no escucho mucho reggaetón, pero Maluma dice felices los 4. ¿Ah? ¿Por qué no felices los 5? Gracias, profe. Yo voy a aprender todo lo que usted dice. Y donde comen 5, comen 6, profe. No sé, profe, el domingo hacemos un asado que en casa. No sé, profe, creo que seremos más felices si nos promociona todo. Claro, puede ser, bueno. Hay que llegar. Sí, ¿no? Felices con 7, pero en la Ah, noche. peligroso presentar una amiga a los de la comisión esta, ¿no? Pues ya se emocionó Octavio, ya feliz con 8. Profesor, ¿cuánto por grupo? ¿Cuántos estudiantes? 4 o 5. Dale. Porque son muchos. Entonces podríamos decir, felices los 4 o felices los 5 con 7. Claro. Ahí estaría bien. No. Con 7 de nota. 7 de nota, No, sí. Yo quiero un poquito más de nota, profe. 9. Ah, bueno. Miguel es un insaciable de la promoción. Para que quede bien ahí después. Bueno. Y hay que transpirar esa nota, ¿no? Y sí.
ahí veo que ya van. Yo les voy a creando algunos espacios más para que escriban. Sí, le pedí, profe, si podía crear un par de espacios más. Ahí está. Siempre hay alguno que quiere trabajar solo, así que bueno, le hacemos espacio. Que quiera trabajar solo. Bueno, y los que quieran trabajar en equipo, que no tengan equipo y vean algunos solo, uno o dos, súmense directamente, sin preguntar. Listo, no nos conocemos todos. Bueno, una buena alternativa. ¿Qué puede ser? ¿6, profesor? ¿Perdón? ¿Cuánto el máximo? 5. Ok, gracias. Trabajamos hasta la 1:30 con eso, así después ya empezamos, ¿sí? Bien, profe, yo no me había dado cuenta, pensaba que era la asistencia. He entrado tarde, por eso. Ay, qué va. Bueno, recién me di cuenta que era para armar el grupo. No, pero la asistencia yo la paso al final, recién entramos. Claro, pero he visto un formulario de la asistencia. Sí. Bueno, tiene la oportunidad ahí de armar el grupo. Profe, ¿a dónde está para anotar? Estoy buscando acá. ¿En el chat? Ah. ¿En el chat? Estaba buscando en el chat. ¿Lo pueden pasar de nuevo, por favor? Que sí, por favor, ahí. Entró un poquitín tarde. Ahí está, mira. Muchas gracias. Bueno, fíjese bien donde se anota, si tienen grupo. En otras comisiones vienen trabajando bien. Supuestamente en grupo, en equipo, desde el primer trimestre, así que voy a crear un par de lugares más, si necesitan. Hay muchos solitarios, profe, ahí. Sí, mucho solitario. Mucho autista. Está malo, Octavio, esa definición. Bueno, loco malo. Ahí en la fila 3 hay alguien que no está vacía. Chicos, yo los animo que a los que quieran trabajar en equipo, que avisen ahora si no quedan solos en la lista. Quizás muchos se han puesto solos en la lista porque no saben, todavía no han coincidido con alguien. Pero, charlenlo. ¿Se puede editar el día o de la semana, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Se puede editar hasta el lunes, hasta el martes, esto? Así arreglan los chicos también en el WhatsApp. Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, lo voy a dejar abierto, digamos, al enlace para que se acomode, ¿sí? Buenísimo. Bueno, pero ya saben que tienen que anotarse ahí. ¿Bien? Javier dice no puedo editar la lista y están todos escribiendo en la lista, ¿no? Insista de nuevo. Bueno, hasta la 1:30 hacemos esto y de ahí enganchamos con polimorfismo. No sé si vieron en el aula que les dejé, ¿sí? El mensaje. El mensaje dice, a ver, el mensaje dice, es en la clase del 1 de septiembre, hoy vimos codificación de C#, programamos la clase persona, los métodos set y get, sobrecarga de constructores, creamos objetos con los dos constructores y llamamos, perdón ahí, se lo voy a corregir, a los métodos set y get. Y en la próxima clase veremos herencia y polimorfismo. Y le dejé el enlace del trabajo, ¿sí? Del código, para que ustedes lo consulten. ¿Sí? ¿Vieron eso? Así que ahí, cada clase que termine, le voy a escribir algo, ¿sí? Así, Sí, profe. Nos vamos orientando. Lo que pasa es que con 2 clases voy al mismo ritmo, que fueron las 2 que comenzamos
Con las dos que comencé yo originalmente. Después se me sumó la comisión 8. Y después, ustedes al final. Entonces, voy desfasado con 3 etapas. Bueno, 16:30. Arrancamos. Bueno, ahí les leí, les hice un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada sobre codificación en C#. ¿Sí? Habíamos visto también la manera de representar en UML, ¿sí? Y si no estoy equivocado, habíamos visto cómo representar la clase en UML y cómo después codificarla, ¿sí? Sí. Y ahora es cuando se quedan callados. Sí, recordamos. Sí. A mí se me cortó la luz después de UML, pero... Bien. Pero más o menos vi las consignas que usted pidió. Bien. Más o menos esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Que a partir del ADT se representaban las clases, ¿sí? Y después de la clase, ¿no? Yo podía representarla mediante UML y después la codificaba. ¿Está compartiendo, profe? A ver, ¿no estoy compartiendo toda la pantalla? Ah, la pestaña, perdón. A ver, ahí está. Ahí voy a compartir toda la pantalla, así estaba compartiendo los grupos. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, a partir del TDA o ADT, de tipo de dato abstracto, ¿sí? Nosotros representábamos las clases. A partir de las clases, las representábamos en UML. Y luego, las codificábamos. Entonces, eso habíamos visto y habíamos codificado, ¿sí? Acá tengo abierto el trabajo que hicimos con ustedes, ¿sí? ¿Sigue viendo? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces nosotros habíamos creado la clase persona, habíamos declarado los atributos, los métodos que íbamos a trabajar, ¿sí? Y bueno, y habíamos quedado con para encarar listo el tema de herencia, ¿no? Y polimorfismo, ¿sí? Entonces, la herencia es tal vez una de las características más importantes de la programación orientada a objetos. Yo diría la más importante porque es la que me permite reutilizar el código. ¿Bien? Y definir polimorfismo, o sea, darle distintos comportamientos a los métodos. Bueno, a ver, habíamos programado el constructor por defecto, un constructor sobrecargado, ¿sí? Y después los set y los get para cada atributo. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno. Pero nos falta, para trabajar herencia, nos va a faltar armar un atributo más, un método más. Ya vemos cuál es. Me voy hasta la clase program. ¿Cómo, perdón? ¿Sería como método ID para llamarlo al método? ¿Con herencia? Un método, cualquiera. Ya vamos a ver cómo hay un par de palabras reservadas que necesitamos conocer, ¿sí? Para herencia. Me voy a program para repasar, ¿sí? Que habíamos creado 3 objetos, ¿se acuerdan? Los 2 primeros con el constructor por defecto, ¿sí?
acá, y el tercero con el constructor sobrecargado, ¿se acuerdan? Que la diferencia de uno con otro era que uno no tiene parámetros por defecto, y el que nosotros sobrecargamos le pasamos 3 atributos, que en este caso, bueno, coincide con los 3 atributos que tiene la clase persona. Bien. Y bueno, después llamamos a distintos métodos a través del punto, que es el operador de ámbito de los objetos, ¿sí? Este está acá, ¿sí? Escribiendo el nombre del objeto, de la variable, el punto y el nombre del método, tanto para setear como para getear, ¿bien? Como para asignar o como para leer, ¿sí? Y habíamos dado ejemplo. Bueno, perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Sí. ¿Sí? ¿Todo sí? Sí, profe. Bueno. Para mostrar la funcionalidad de la herencia y del polimorfismo, voy a crear un método. Miren, yo tengo acá 3 métodos get. Get apellido y nombres, que retorna el apellido y nombre. Tengo el get DNI, que me retorna el DNI, y tengo get domicilio, que me retorna el domicilio. Entonces yo digo, así como hice un constructor acá, que me inicializa, ¿sí? Los 3 atributos de una sola línea, yo quisiera tener un método que se llame get datos personales, que me muestre los datos personales, pero los 3 al mismo tiempo. No utilizar 3 get, ¿me entiende? Bien, ¿y qué la voy a necesitar? A ese método para trabajar la herencia. Bueno, veamos. Vamos a definir un método que se llame get datos personales, ¿sí? Y que me devuelva los 3 datos personales al mismo tiempo. ¿Por dónde empezaría? ¿Por dónde empiezo? Por la creación de una clase. ¿Sí? Una nueva clase. ¿Por qué empiezo a escribir? Bien. Public no va a devolver nada a la función, el método. Entonces, voy. Yo dije que le voy a poner de nombre get datos personales. ¿Sí? No recibe parámetros, porque el objeto sabe, ¿no?, a quién se le pregunta. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner los 3 writeLine en el mismo método, ¿sí? Para no tener que mostrarlo acá. Por ejemplo, estos 3 writeLine ya no lo utilizaría. Lo utilizaría dentro de este método, ¿sí? Entonces yo haría, miren, console writeLine, y pondría el nombre del atributo. En este caso es apellido nombre. ¿Lo ven? Después, sí, console writeLine, y pondría el otro atributo que es DNI. ¿Cuál es que sigue? DNI. Y después el último, Domicilio. Bien. Domicilio. Bueno, lo dejamos por lo pronto ahí. A esta función, ¿sí? Si yo la quiero desde el main llamar, no va a haber ningún problema. Ya lo hacemos para mostrar.
pero así como está, le está faltando algo para que pueda ser utilizada en las clases hijas. Fíjense, con esta función me voy a ir entonces a la clase main para mostrarle que sí funciona, ¿sí? Entonces, miren, a ver, siguen entrando los compañeros. Voy a comentar todo esto que está acá. A ver, sí, voy a comentar todo lo que está acá. Escribí al revés. Y acá, acá. ¿Qué más? Ya se debería ver. Ah, volví a escribir mal. Esto lo voy a comentar y lo voy a copiar y lo voy a dejar acá abajo, así después del write line para que no me estorbe. Bueno, entonces yo voy a trabajar con el objeto 3, persona, ¿sí? Con Chewan, Maxi, bueno, con el que está ahí. Entonces, fíjense cómo hacía yo para mostrar los datos personales de un objeto. Tenía que escribir 3 write-line, ¿sí? Y llamar a los métodos, ¿sí? Entonces, digamos como que es mucho código. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a llamar al método que está acá, get datos personales, ¿sí? Y lo voy a mostrar en programa. Este es el objeto que quiero mostrar, objeto persona 3, ¿sí? Entonces digo, objeto persona 3, punto, y selecciono get datos personales. Solamente miren la diferencia. El código entre esto que está acá, que acabo de crear en la clase persona, y tener que escribir 3 write-line, ¿sí? Son cuestiones distintas. ¿Bien? ¿Entendió lo que dice? Sí. Sí. Solamente digo el nombre de la variable, punto, y me aparece el método para que lo seleccione. Si yo hiciera correr esto, ahí aparece, fíjese, los 3 datos al mismo tiempo. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, acá está. En el libro de estructura de datos orientada a objetos, ¿sí? Tenemos un apartado en la página, ¿cuál sería? Bueno, ahora no la veo. La página está en la 21. Bien. Por eso, acá aparece 3 y es la 21 del PDF. Bien. Quiero trabajar sobre esto. Yo ya tengo persona. Quiero trabajar con la clase alumno. Bien. Y después cuando terminemos con la clase alumno vamos a trabajar con la clase profesor. Pero con el concepto de herencia. ¿Lo ven ahí? Está el concepto de herencia. Se indica con una flecha. Bien. Perfecto. Y también profesor. ¿Sí? Y en una relación de herencia con la clase persona. Quiere decir que alumno y profesor van a heredar todos los atributos y todos los métodos de la clase persona. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar ahora con alumno. Vamos a escribir la clase alumno, ¿sí? Que va a tener, ¿no? Al momento de heredar, va a tener todos los atributos y todos los métodos de la clase persona. ¿Bien? Nosotros eso no lo hicimos en UML, ¿sí?
Porque si nosotros lo hiciéramos, a ver si capaz que está hecho. No. Crearíamos nuestro UML, ¿sí? A ver, yo voy a... Sí, me voy a hacer el espacio. Después le voy a mostrar esto. Voy a crear el UML de la clase alumno, ¿sí? Pero a efectos de mostrar la funcionalidad, vamos a trabajar solamente con 2 atributos y vamos a trabajar con el constructor y solamente con la función getDatosPersonal. ¿Bien? A ver, autorizo que ingresen. Bueno, ahí está. Ahora yo les pregunto, a ver, la clase alumno va a heredar de la clase persona. Entonces ya tiene todo esto. Tiene apellido y nombre, tiene domicilio y va a tener el DNI. Y también va a tener todos estos atributos, estos métodos, perdón. Y además ahí creo que me está faltando el del constructor sobrecargado, ¿así es? Sí. Sí, bueno, lo voy a agregar acá, constructor sobrecargado, en este UML, que sería aquí. ¿Sí? Voy a reemplazar al más por el public, más persona, string, ahí está. ¿Sí? A ver, lo hacemos, ahí está. Bien. Y también tiene todos los sets. Bien. Todo esto que está acá, cuando alumno herede, también lo va a tener. Atributos y todos los métodos. ¿Sí? Entonces yo quiero, acá en alumno, quiero definir solamente 2 atributos. ¿Sí? Pero yo quiero hacer un ejercicio de generalización, de abstracción, para ver los atributos que sean propios de un alumno. ¿Qué me dicen? Necesito 2. El legajo. Bien. ¿Cómo quiere que le ponga? ¿Número legajo o num legajo? No, legajo solo para mí, digamos. Legajo, bueno. Y sería un entero. 2 puntos. Uni. Va un entero. Entero. El entero es muy largo, ¿se acuerdan? Sí. Y el entero tenía, el int tenía la parte negativa. Uint. Bueno, uint. Uno más. Sexo. No, nombre y apellido sería acá. Y no, y si ya lo tiene, No, miren, comisión. Ah, ¿ya lo tiene? ya lo tiene. Ah, bueno, entonces comisión. Por eso, Comisión, profe. Comisión. Puede ser. Caldera. Repito, todo lo que tiene la clase persona, ¿sí? Todo lo que ya tiene la clase persona, todo eso que está acá, cuando heredemos, ya va a tener. Lo va a heredar también el alumno, sí, sí. Ya va a tener apellido y nombre, domicilio, todo. Y todos esos métodos también. Que sean propios. Y ahí puede ser carrera, como dijo un compañero ahí. Carrera. Bueno, le ponemos carrera. Ahí el bebé no está de acuerdo. ¿Qué le preguntamos al bebé? Ponemos carrera. Bien. También se le podría poner como puesto, o no, para ver si, para saber si es alumno o profesor, aunque también por el legajo se podría saber que los que son profesores tengan un tipo de legajo y
alumno otro. Después de carrera para mí comisión. Pero solamente 2, porque si no, no lo vamos a terminar el ejercicio. Bueno, así podrían haber, obviamente carrera va a ser un string, ¿sí? Pero puede haber, si nosotros nos ponemos a modelar, vamos a encontrar, ¿no? Ahí como estaba haciendo el compañero el ejercicio diciendo, bueno, el legajo puede ser del profesor o ¿no? del alumno. Pero bueno, nosotros entendemos con legajo para el alumno y la carrera también. ¿Sí? Bueno, básicamente con esto estaríamos bien. ¿Sí? Porque si no, después se va a hacer muy grande y también los parámetros del constructor, ¿no? Fíjense, vamos a ver que vamos a necesitar 5 parámetros, ¿no? Para el constructor de alumno. 3 de lo que son de la clase padre y 2 propios. Entonces ya se hace muy grande el código, ¿sí? Para mostrar. Bueno, ¿cuál es el primer método de toda clase? Es el que instancia constructor. Bien. ¿Cómo sería entonces el constructor de esta clase? ¿Cuál sería el nombre? Alumno. Alumno. Exacto. Y como va a ser vacío, lo dejamos ahí. Bien. Pero nosotros acá vamos a tener, esto lo voy a dejar planteado ahí, vamos a tener otro constructor que va a llamar, ya lo vamos a escribir, al constructor de la clase padre. Ya vamos a ver cómo es eso. ¿Bien? ¿Eso sería el polimorfismo? Exacto. Sí, sí es polimorfismo porque tiene, digamos, otros parámetros distintos. ¿Sí? Y vamos a trabajar con esa función que se llamaba getDatos personales. ¿Sí? Que no devuelve, perdón, que no recibe parámetros y tampoco devuelve nada. ¿Bien? Eso pasamos a codificar en este preciso momento. ¿Sí? Bueno, sí. Porque yo voy a necesitar que me ayuden que me dicten rápido para que yo escriba rápido, digamos. Fíjense. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces acá? En el entorno. Fíjense, pues yo tengo la clase persona, tengo la clase pro y necesito crear la clase alumno. ¿Cómo se hacía para crear la clase alumno? Y podemos... Creamos una clase primero, la clase abajo de persona. alumna, y abajo ponemos en el private string lo que sería el legajo, la comisión, la carrera. Vamos a trabajar con 2 atributos nada más, ¿sí? Legajo y carrera. Pero acá en el entorno, digo, ¿dónde hago clic para...? Podemos hacer clic derecho en el proyecto. En el proyecto. Y en el proyecto ahí puede... clic derecho. Y ahí tiene agregar. Ahí abajo, agregar, y ahí tiene abajo clase. Bien. Directamente puede poner un nuevo elemento y buscarlo, digamos. Bien. En este caso el Visual Studio 2015, creo Bien. Profesor, ¿y puedo agregar la misma clase sobre sobre esta misma pestaña? O sea, afuera de la primera clase. No. ¿Puedo seguir trabajando sobre la misma hoja? No, porque sería la misma clase. Miren, ya cuando ahora creemos esto, ya les voy a mostrar cómo queda organizado en el explorador de solución. ¿Sí? Para que yo pueda tener objetos que sean independientes, tengo que crear una nueva clase. ¿Bien? Alguien tiene el documento, tiene el micrófono prendido ahí y está peleando con alguien. Que se mute. Bueno, parece que no me escucha tampoco.
Creo que hubiera sido muy lindo, profesor, que hubiéramos empezado con clase y método antes de meterle a full con C# en el cuatrimestre anterior. Ahora Sí. sí. Voy entendiendo. Si ya no te has cortado. Hay mucho ruido, chicos. No sé si... Usted lo puede silenciar, profesor, ¿no? A ver, pero ¿quién es que está? Pasa que- Fernando. Ahí ya se silenció, ahí se silenció. ¿Ya está? No se motivo, profesor. Bueno. ¿Cómo decían, perdón? Que el cuatrimestre anterior deberíamos haber empezado con método y clase antes de mandarle full con C#, porque así de esta manera voy aprendiendo un montón. Por ejemplo, en C# usamos método y clase y no sabíamos que era un método. Ahora voy entendiendo re bien. Miren, ahí le hice un mapa conceptual a su compañero de la otra clase. Sí. Diagrama de bloques, miren, no sé, a ver se lo muestro, miren. Ahí está. El patrón modelo vista controlador es más o menos lo que está ahí. ¿Bien? Nosotros tenemos las vistas. ¿Sí? Tenemos las vistas, que son forms. ¿Sí? Con todos los controles. Tenemos en el medio, a ver, lo vamos a pintar de otro color para que... Este tipo de patrones me ha usado para web, ¿verdad? También, sí, he utilizado por todo, por Java, por todo, ¿sí? Nada más que la tecnología de implementación, o sea, de llevarlo a la práctica, es distinta. ¿Bien? En este caso, es con C#. Bueno, ahí le pongo de colores distintos. Este patrón primero empieza con las vistas, o sea, con la interfaz que el usuario maneja. ¿Sí? Voy al otro extremo que tengo la base de datos donde tengo todos los datos. Y en el medio, ¿sí?, está el controlador. Y el controlador está formado por clases, ¿no? Y el controlador, digamos que es medio chismoso, lleva y trae, pero lleva y trae datos. ¿Sí? Fíjense. Por supuesto, con Visual C# podemos armar, ahí, porque comentaron de aplicaciones web, nosotros podemos armar aplicaciones de escritorio, ¿sí?, con Visual C#. ¿Bien? Entonces, acá en la vista, no sé, pueden hacer la venta de un determinado sistema, bueno, y se confirma, no sé, a ver, el sistema de venta, entonces damos de alta un producto, ¿sí? Entonces acá, cuando hagamos clic en un botón, para que se guarde ese producto, acá se activa esta flecha en este sentido. ¿Sí? El controlador, un conjunto de clases, le envía la base de datos, en este sentido, para que se guarde en la base de datos. ¿Sí? Ahora, cuando queremos hacer una consulta, ¿qué pasa? Desde acá, desde la vista, yo le pido al controlador, en este sentido, el controlador lo recupera de la base de datos me responde en este sentido, y el controlador lo devuelve a la vista. ¿Sí? Y resulta que este señor, que está acá en el medio, que es un controlador, trabaja con clases exclusivamente. Son clases que nosotros programamos. Ahí un poco para responder la consulta del compañero, porque ahí estoy admitiendo a alguien, perdón. Capaz que no era tan necesario ver programación orientada a objetos, ¿sí? Ahora, las vistas, todas las vistas de C# son todos objetos, y el controlador todo objeto, digamos. Es importante que podamos entender orientación a objetos, ¿no? Sí, puede ser que haya sido conveniente comenzar antes con clases, pero bueno, ya empezaron así. Ahora lo vamos, por eso yo ahora necesito que veamos clase y después vamos a ir a Windows Form. ¿Bien? O sea que vamos a trabajar todo eso. Bueno, el nombre entonces que le íbamos a poner a esta clase, ¿cómo se llamaba? Según lo que teníamos acá,
Alumno. Alumno. Singular. Punto CS. Y agregamos. Y ahí el compañero que preguntaba, ¿sí? Podía continuar escribiendo debajo. Acá, fíjense, ya en el explorador de soluciones aparecen todas las clases que son independientes. Precisamente se programa en clases que sean independientes para que haya, digamos, se aplique el concepto de abstracción, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto que analizamos acá en persona es para la persona. Lo que trabajemos para el alumno incluye todos los datos y métodos del alumno. Lo que trabajemos para el profesor pertenece al profesor. Entonces estoy haciendo una abstracción y voy organizando y estructurando el sistema. Por eso es importante la abstracción. Esto que parece fácil, te decía, hago clic derecho sobre el proyecto, creo una nueva clase, bla, bla. Bueno, pero yo estoy aplicando conceptos de programación orientada a objetos para programar. No se olviden de eso. No es solo programar, es aplicar los conceptos de la programación orientada a objetos para programar. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, ahora entonces definimos los atributos. A ver, yo lo voy a intentar poniendo acá a la par. A ver si se queda. A ver, ahí está. Tenemos atributos, tenemos dos. ¿Cuáles eran? Legajo y carrera. Legajo y carrera. Estos eran los atributos propios de la clase alumno. Muy bien. Escribo legajo y carrera. Y ustedes me van ayudando a completar. Bien. Estoy todo oídos. Tenemos que declarar, terminar, completar. De declarar estos dos atributos. ¿Por dónde empiezo? Private. Private. Tipo de datos. Win, creo que. Uint y el otro es un string. Uint y el otro es un string. Entonces, private, string. Profesor, disculpe, ¿qué significa y agregarle la U al int, digamos? Yo no estuve en la clase pasada. Bueno, mire, acá les muestro. Usted tiene el libro que se llama en el aula de Classroom. No sé si usted está ahí. Hay un enlace donde tiene para descargar todo el material de la materia. Hay libros, hay el instalador del Visual Studio y de los motores de base de datos. Ahí está el libro, se llama C# Guía Total del Programador. Acá en la página 47, a ver si no me equivoco, lo ve ahí. Ahí está. Pantalla. Bien. El int, ¿sí? Toma partes positivas y negativas. Bien. ¿Lo ve ahí? Mira. A ver, lo voy a agrandar. Sí, se ve bien. Ahí está. Y ese int toma valores negativos, ¿sí? Y también positivos. Pero el uint, o sea, digamos esta palabrita que le anteponemos ahí, el prefijo u, le saca la parte negativa de ese número. Y usted tiene solamente la parte positiva y tiene el doble de capacidad de almacenamiento con un uint que un int para la parte positiva. ¿Entiende? Le sacamos el signo al int. Bien. Bueno, por eso es que, no, por favor, nosotros para el legajo no hay legajos negativos, no lo necesitamos. Y el otro tipo de datos que es el byte es muy chiquito. Bueno, vamos con los métodos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer método? Dijimos el constructor por defecto, alumno, ¿sí? ¿Cómo lo declaraba? Public alumno.
public, alumno, paréntesis, llaves. Listo. Bueno, y acá donde quiero que presten atención, ¿no? Fíjense, vamos a utilizar el constructor alumno que está aquí. Le decimos que lo vamos a llamar al constructor de la clase padre, ¿sí? Vamos a definir en forma completa un constructor que inicialice los datos en su clase propia y también llame al constructor de la clase padre e inicialice los atributos que son de la clase persona. ¿Bien? Miren, yo les muestro, a ver, y ustedes después, voy a poner un comentario acá, le voy a poner como comentario, constructor, por defecto. Y después le pongo el nombre a Mire, el constructor que nosotros vamos a definir es muy parecido a de persona que está sobrecargado. Yo lo voy a mostrar acá, ¿sí? Va a ser muy parecido a sobre todo al encabezado. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar, ¿no?, constructor sobrecargado. ¿Bien? Constructor sobrecargado, ¿sí?, es el que voy a utilizar en la clase alumno para llamar. Entonces, miren, voy a copiar directamente los atributos que están aquí. Voy a copiar. ¿Sí? Y lo voy a pegar acá. En la clase alumno, ¿sí?, en la clase derivada, en la clase hija, paso los atributos. Bien, pero me faltan los propios atributos. ¿Cuáles son? ¿No? Los propios atributos de alumno. Legajo y carrera. Bien, entonces digo, uin, legajo, y, bueno, ya se me va haciendo, por eso con dos atributos estaba más que bien el ejemplo, si lo poníamos más, que nos decía más grande, ¿no? Fíjense, ahora, el constructor que estamos armando tiene 5 parámetros, 3 que son de su padre y 2 que son propios. Bien, voy a agregar la llave, pero algo más está faltando acá. ¿Sí? A ver si logra entrar todo en la pantalla, si se ve. Bueno, no se ve. La sintaxis para, ¿sí?, crear un constructor de este tipo, ¿sí?, está incompleta. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Falta el llamado al constructor de la clase padre o base. ¿Cómo se hace eso? Miren, yo lo voy a... en realidad el código seguiría para acá, ¿sí? Pero yo lo voy a escribir abajo, miren, ¿no? Primero voy a escribir 2 puntos, base, sería la sentencia, pero como se va a hacer muy largo, lo voy a escribir abajo, ¿sí? O sea, seguiría todo para allá, pero aprieto Enter y bajo. Entonces, digo base, el compilador sabe en el contexto de que yo estoy creando un constructor. Y sabe que si en este contexto yo escribo base, estoy llamando al constructor de la clase base
que tiene, ¿no?, esos 3 parámetros. O sea, este que está acá. ¿Sí? Digo, base, paréntesis, y fíjense, le tengo que pasar en este preciso momento los que son sus parámetros. El apellido y nombre, DNI y el domicilio. ¿Sí? Ahí está. Pero hay un error acá. ¿Sí? Y dice, object no contiene en la clase. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué me olvidé? ¿Qué será que me olvidé? Falta heredar. Falta heredar, exactamente. ¿Cómo hago, no, heredar? El 2 puntos en este contexto es un operador, ¿sí?, que está relacionado con la herencia. Me dice, voy a heredar o accedo a un método heredado o accedo a un objeto heredado, un atributo heredado. ¿Sí? 2 puntos es un operador de herencia. Bueno, ¿dónde va esto? Eso va acá, miren, arriba. Vamos a completar, ¿no? Y después vamos a tener que completar también en la clase, son otras cosas. Clase alumno, 2 puntos, o sea, hereda de la clase persona. ¿Sí? Y el error acá desapareció. ¿Bien? Bueno, pero todavía le falta algo al constructor este. ¿Sí? Porque ahí, mire, lo que está haciendo el constructor, alumno, es decir, yo bien recibo estos 3 atributos, bien los recibo, se lo paso a la clase base para que los inicialice. Porque la clase base o la clase persona sabe de inicializar. ¿Lo ven? Ahí al toque lo pasa. En la misma línea, en la misma cabecera del método. ¿Sí? Pero falta legajo y carrera. ¿Cómo haremos con eso? Con this. Muy bien. This, punto. Legajo. Legajo. Igual a quién? Igual a legajo. Legajo. Y coma. This, punto. Carrera. ¿Igual a qué? Carrera. O sea que lo único raro que tiene este constructor, ¿no? Bueno, tiene varias cosas raras, ¿no? Es que en su encabezado, ¿sí?, se hace la llamada al constructor de la clase padre con la palabra reservada base. ¿Sí? En síntesis, el constructor alumno inicializa sus propios atributos, legajo y carrera, pero también recibe los atributos de la clase padre y automáticamente las pasa para que el constructor de la clase persona haga la inicialización de los atributos. Obviamente estoy reutilizando código. ¿Lo ven? Porque yo no inicializo nada acá. Lo hago en la clase persona. Bueno, ¿estamos más o menos bien? ¿Complicado? ¿Qué me dice? Más o menos, profe. Bien. Bueno,
Ya vamos a programar la clase profesor y vamos a volver a repasar. ¿Sí? O sea, es un constructor complejo, tiene una sintaxis compleja, pero bueno, es así, miren, cuando ustedes tiran en un form, tiran un botón o una caja de texto, ¿sí? Y por ejemplo le ponen un nombre al objeto ese, lo que hace el constructor del botón es lo que está escrito ahí, ¿no? Por ejemplo, si le pusieron, no sé, botón acceder, ese botón acceder se pasa como un parámetro, ¿no? Desde la clase hija a la clase padre para que lo inicialice. Es todo herencia, es todo, ¿no? Cuando yo tengo un formulario y le tiro objeto, estoy trabajando con herencia, siempre. Entonces, modifico, ¿no? Y pongo los parámetros que yo necesito. Bueno, ya lo vamos a ir profundizando. ¿Profe? Sí. A mí me sale error. Estaba haciendo lo mismo que usted y me sale error en base. Me dice inicializa una nueva instancia de la clase. Hizo derivar acá, hizo heredar acá en dos. Lo puse eso. La línea 9. Puse eso. Bien. ¿Seguimos? Ahora entonces, ya tenemos este constructor y vamos a trabajar con getDatos personales. Vamos a definir, a redefinir ese método. Bien, fíjense, vamos a escribirlo así como está y de ahí nos vamos a dar cuenta de los errores que nos van a ir saliendo. ¿Sí? Es más, podría irme a la clase persona y copiarlo directamente. ¿Sí? GetDatos personales. No tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pero va a servir. Fíjense, ahí aparecen algunos errores. ¿Sí? Me dice que apellido y nombre no es accesible. ¿Sí? Que DNI no es accesible debido a su protección. Y domicilio también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Son atributos privados? Sí, pero ¿de quiénes son estos atributos privados? Apellido y nombre, DNI y domicilio. ¿Son de alumno? No. Persona. De la clase persona. Bien. ¿Y qué dijimos acá en el libro? Estructura de datos, ¿sí? En alguna parte habíamos mencionado los niveles de accesibilidad. A ver si lo encuentro acá. Ahí está, mira. Habíamos hablado privado, protegido y público. Y me dice, mire, yo ¿cómo tengo declarado? Private. Como private, ¿lo ven ahí? Y el libro dice que yo tengo que declararlo como protegido, porque dice en esta sección se define el atributo y método que comparten con las clases derivadas. ¿Sí? Bien. Los miembros de la clase definida en una sección protegida pueden ser accesados solamente por miembros de la clase, de la misma clase y de las clases derivadas. Bueno, entonces, acá yo tengo que cambiar private por, no es en esta clase, en la clase persona, ¿sí? En la clase persona, acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El PDF que usa de estructura de datos orientada a objetos es de C++.
Sí. Estamos viendo C Sharp, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, bueno. La parte de teoría sí es lo mismo. Bueno, ¿Sí? bueno. Pero en todos los lenguajes de programación es el mismo concepto. Ese. Porque ese es un concepto, digamos, de la programación orientada a objetos que es independiente de la implementación. ¿Sí? En algunos de los libros también de C Sharp lo van a encontrar. Bueno. Entonces, acá en la clase persona, ¿sí? Vamos a cambiar esto. Private por Public. No. No. Protected. Acá vimos en la estructura por protegida. Protegido se escribe en inglés protected. Protected. ¿Bien? Protected. Protected sería la pronunciación. Protected. Bien. Ahora, si no hay inconveniente, yo debería ir a la clase alumno y no debería haber error. ¿Sí? Ya no hay error. Pero acá me sigue apareciendo, ¿sí?, una especie de advertencia subrayado en verde. Me dice, alumno.getDatos personales oculta el miembro heredado persona getDatos personales. Y me dice, use la palabra new si su intención era ocultarlo. Bueno, no queremos ocultarlo. ¿Sí? Porque si no, si yo lo oculto, ¿qué pasaría si oculto el método getDatos personales de la clase persona? Lo oculto en la clase alumno. ¿Qué pasaría? ¿No? Esa palabra new iría aquí, pero eso no se estira a trabajar, ¿sí? Ahí desapareció. ¿Sí? Pero no es el sentido, no es lo que queremos hacer. Porque eso no sería polimorfismo. No hay cambio, ¿sí?, no hay redefinición de código, no hay agregado ni modificación del código ¿no?, que define el comportamiento de este mismo método en la clase padre, en la clase persona. ¿Bien? Porque si no, yo tengo que escribir todo eso que está ahí. Fíjese, eso que está ahí no tiene error. No es eso lo que queremos hacer. No hay polimorfismo ahí. No hay redefinición de... Tendría que escribir unas líneas más, pero no es eso lo que quiero hacer. Entonces, voy a borrar new. Miren, entonces, vamos a aplicar el concepto de herencia. El concepto de herencia dice que si yo ya hice heredar a una clase, esa clase heredera, como en este caso alumno, tiene todo lo que tiene su clase base o padre. Entonces, tiene apellido y nombre, tiene DNI, domicilio y todos los métodos. ¿Bien? Solamente lo que tengo que saber es cómo accederlos. ¿Bien? Veamos. Entonces, esto que está acá no me sirve. No tiene que ir. Bien. Yo quiero programar un método redefiniendo el comportamiento de getDatos personales en la clase persona. ¿Entiende lo que quiero hacer? ¿No? getDatos personales en la clase alumno va a mostrar todo lo que tiene su clase padre más todo lo que tiene esa clase, su clase. Así como el constructor, que está ahí de la línea 17 a la 22, inicializa sus propios atributos y también inicializa los atributos de su clase base, yo quiero que getDatos personales me muestre los atributos propios de la clase más lo que heredó. ¿Entiende? Para eso necesito hacer unos cambios
seguir haciendo cambios en la clase persona. Voy a utilizar una palabra reservada que se llama virtual. Miren dónde la voy a colocar. Me voy a la clase persona, me desplazo hasta donde está la función get datos personales y entre el modificador de acceso y el tipo de datos que devuelve, ahí en ese momento voy a agregar la palabra virtual. ¿Sí? La palabra reservada virtual le está indicando al compilador que ese método va a ser redefinido, va a ser modificado su comportamiento en clases hijas. ¿Se entiende? Bien. ¿Profe? Sí. Eso sería porque se puede usarlo en... O sea, porque lo pueden usar como en los hijos, todas esas cosas. Como que les dé permiso porque puede usarlo en... Exactamente. Que nos salgan alumnos, en todas esas cosas, no salgan. Sí, sí. Con virtual... Se puede hacer el override, digamos, después en el hijo. Claro, si yo en el hijo... o sea, si yo en el hijo quiero hacer el override, ya explico qué es el override, lo quiero hacer y no tengo en la clase padre declarado el método como virtual, no lo voy a poder hacer. ¿Bien? Entonces, virtual es como que le da permiso a las clases hijas para que redefinan o modifiquen este método. O pueden usar los datos. Exacto, para que... sí, yo con Protectic ya le estoy diciendo que pueden usar los datos. ¿Sí? Los miembros datos. Y acá, con Virtual, le estoy diciendo que lo va a poder usar a get datos personales, pero también lo va a poder modificar al comportamiento. Porque de eso se trata la herencia, que me pueda generar o producir polimorfismo. ¿Entiende? Y con la palabra virtual estoy permitiendo eso. ¿Bien? Ahora me voy a la clase hija, o derivada, que sería alumno. ¿Bien? Y en alumno voy a escribir entre public y void, voy a escribir override. ¿Sí? Override se lo puede entender como sobreescribir, pero yo por ahí sería conveniente entenderlo como redefinir, ¿sí? O modificar. ¿Bien? Entonces, fíjese que es muy parecido a lo que está escrito en la clase hija, ¿no? A lo que está escrito en la clase padre. Bueno, public override void get datos personales. Bueno, ¿cómo hace este método para mostrar por consola legajo y carrera? O sea, sus propios atributos. ¿Con qué lo hicimos? ¿Con qué lo hace la clase padre? Con console bailar. Entonces lo voy a copiar a eso, me voy a alumno. Voy a dejar un espacio acá, un renglón porque está faltando algo. Console right line, legajo. ¿Sí? Console right line, carrera. ¿Bien? Fíjese que es muy parecido lo que hace el get datos personales en persona. Muestra atributos nada más. Pero acá con sus propios atributos. Acá falta un renglón, ¿no? Una sentencia que yo le diga al compilador
que me ejecute get datos personales de mi clase padre para que se me muestren los 5 atributos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Y hay una palabra reservada que se llama base, que es la que me permite acceder a la clase padre. Así como acá, en la línea 18, yo accedí, ¿sí?, a el constructor de mi clase padre, con la palabra base, también voy a poder acceder, ¿sí?, a cualquier método o cualquier atributo. ¿Cuál se le ocurre que puede ser la sentencia entonces para llamar a get datos personales de la clase padre? Y nos lleva a 2 puntos. ¿Y sería base? O... Base, muy bien. Sí. Ya aprieto el punto, como dice, ¿sí? Se aprieta el punto, me aparece, exacto. Y yo tengo que... ¿Cuál sería la que tengo que elegir? Serían los get datos personales. Get datos personales, exacto. Paréntesis, perfecto, sin errores. ¿O hay acá un error? No hay un error. Tiene un paréntesis y demás. Adelante. Tiene un paréntesis y demás. Ahí está, por copiar. Si quitara el override y el virtual, ¿el base le daría error o no? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, lo hagamos. Para mí daría error. A ver. Porque no podría acceder. A ver, volvamos. No da error, pero hay que ver si funcionaría, ¿no? Claro, hay que ver si funciona. Error, pero no Ahí ya da un error, mira. Ahí ya está diciendo que No, tiene un sacarlo. lo está ocultando. O sea, volvemos al primer escenario, donde tendremos que utilizar new para ocultar, pero no habría herencia. Pero ese error es por el virtual, que usted lo ha sacado, ¿no? No por el override. Claro, pero claro, yo lo que he entendido es que, o sea, digamos, es como que todavía sigue el otro método, el anterior, digamos. Con el override ya es como que no hace referencia al anterior, digamos. Pero no sé si funcionaría. Podríamos probarlo, ¿verdad? Sí, lo pueden probar, pero la idea... No sería lo correcto, claro. ¿verdad? Que no se rompa. Lo que pasa es que no va... Yo estoy seguro que cuando lo hagan correr, algún error le va a dar. Yo lo voy a volver como estaba antes, porque lo que quiero que vean es el concepto de modificar el comportamiento de get datos personales en la clase alumno. ¿Sí? Que get datos personales muestra, get datos personales de la clase alumno muestra sus propios atributos más todos los que hereda. ¿Sí? Acá, get datos personales en la clase persona muestra 3 atributos. ¿Sí? Ese es el comportamiento de get datos personales en la clase persona. Ahora, yo he cambiado ese comportamiento por herencia, ¿no? O sea, tengo polimorfismo por herencia en la clase alumno, porque la clase alumnos, ¿sí?, en su método get datos personales muestra todos los de su clase padre más los propios suyos. Los 5 datos. Claro, 5 datos. Tienen el mismo nombre, pero el comportamiento es distinto. Si yo le saco virtual y override, no voy a tener ese comportamiento. Lo que hago es ocultar el método de la clase padre y posiblemente no me muestre los atributos que heredé. Bueno, vamos a ver si funciona. Hay que darle vida. Hay que ir al titiritero, que es el program, y crear una instancia del objeto, ¿no?, una instancia de la clase alumno,
y después llamar a qué datos personales a ver qué nos muestra. ¿Bien? Bien. Vamos, entonces a Program. Yo tenía esto que está acá. Vamos a utilizar, a ver, esto que está acá, lo voy a copiar después como comentario para que lo vean ahí. Bien. Entonces, he creado una nueva clase, ¿no? Alumno, y que sería como el plano de una casa. Ahora veamos de crear por lo menos 2 objetos de tipo alumno para ver la diferencia entre clase y objeto. ¿Cómo era la sintaxis? Alumno. Alumno. Espacio, bueno, objeto alumno. Objeto alumno 1 le vamos a poner. Sí. Igual a nuevo alumno. Bien. Paréntesis, y bueno, ahí dentro tenemos que poner legajo primero y luego la carrera. Mire, vamos al constructor. El que nos interesa a nosotros no es el que está por defecto, sino este constructor que es este constructor que llama a la clase base. Ahí está. Es el que nos interesa a nosotros, este alumno, que recibe apellido y nombre, DNI, domicilio, todo. Que lo va a mandar a la clase padre, ¿se entiende? Lo va a mandar a la clase padre y se va a hacer cargo solamente de legajo y de carrera porque son propios, pero el conductor necesita 5 parámetros. ¿Bien? Empezando por apellido y nombre, a ver. ¿Qué podría ser? Juan Pérez. Bien. El famoso y titular. Juan Pérez. ¿Cuál va a ser el DNI? 39 572 710. 10. 710. Domicilio, comilla doble, una cadena. La capital de la empanada. Pamayá. 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 Coma, y de ahí viene, fíjese que el entorno me va indicando. Y después me dice el legajo. A ver. Y ahí 51, sí. 81, 18. Y la carrera. Jardinería, no, cocinero. Pongamos, ¿qué le pongamos? TUP. Entonces, Tecnicatura Universitaria en Programación. Bueno. Aunque ahora que no es Tecnicatura Superior Universitaria en Programación, ya lo han cambiado el título, ¿no? Bueno, Tecnicatura Superior o Universitaria en Programación, bueno, no sé, qué sé yo. A ver, yo tengo un banner acá, no sé si será viejo o no. A ver, tengo un banner acá. Lo han cambiado el título en 2019, creo. A ver, no, pero no es este. ¿Cuál es que quería mostrar yo acá? Ahí está, no sé si alguno se reconoce. Tecnicatura Superior en Programación. Bueno, vamos a hacer, ahí está, TSP. Así era antes, profesor. Así era antes, ¿y ahora cómo se llama? La navegó universitaria. TUP. TUP. Pues yo estoy en grupo con los profesores de WhatsApp y es TUP. Bueno, no importa, eso es lo de menos, estamos probando, ¿sí? Bueno,
Entonces, cuando ejecutemos, este constructor va a inicializar su propio atributo y también le va a mandar un mensaje al padre para que se inicialicen lo demás. Vamos a crear otro más, ¿sí? Me van pensando los atributos. Objeto alumno 2, que sería, o si fuera, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del plano y la casa. Este sería como una segunda casa que ya estamos construyendo. Bien. José Pérez. El hermano. El hermano. Hermano de DNI, perdón. 38. Sí. 752. Sí. 910. Domicilio, así resumido. También Famayá. También de Famayá. Sí, el hermano. La empanada de Famayá. Ah, yo dije por... Juan y José. Sí. ¿Son mellizos? No. No sé. Puede ser, un mellizo, profe. Sería una coincidencia importante. 51, sí. 81, 19. Y también tú. También. Los dos juntos. Ahí está. Y el punto y coma. Hay que ver si le hacen descuento en la facultad o no. Grupo familiar. Grupo familiar. Bueno. ¿Cómo llamo? Quiero mostrar ahora con qué datos personales, ¿sí? Con el que acabo de redefinir, de alumno, ¿sí? Quiero mostrar los 5 datos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo escribo? A ver, ¿cuál sería la sentencia? ¿Quiere mostrar los dos? Sí. Sería console write line. Mire la función en alumno, ya hace el console write line. Ajá. Y cuando llama al método de la clase base, persona, también ya lo hace al write line. Entonces, o sea que tendríamos que llamar como public override. No. De la misma forma que lo llamamos, miren, acá yo les copio y les pego. Y copiamos, que creamos recién para persona 3, que era de persona. ¿Sí? Objeto persona 3 era de persona. Bueno, sería objeto alumno 1. Bien. Objeto alumno 1. Punto. Get datos personales. Get datos personales. Vale. Punto y coma. Y voy a copiar y lo voy a pegar para el 2. Borramos la baja si no se ejecuta también. Sí, lo vamos a poner con comentarios. Ahí está. Guardo e inicio. Bien. Y tendría que aparecer, ¿sí? La familia Pérez. La familia Pérez. Con los 5 datos por cada Pérez. ¿Lo ven? Sí. Esto de la herencia es clave y es muy potente, ¿no? Es fundamental en programación orientada a objetos manejar esto. Bueno, en este momento estoy muy confundido, pero se nota la funcionalidad que tiene, que es muy grande. Demasiado grande. Sí. Es más, no sé si tendremos tiempo de modelar la clase profesor. Que cuando uno hace 2 veces lo mismo ya... Y si copiamos y pegamos, sí. Sí, copy paste, sí. Bueno, funciona, no hay ningún tipo de error. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo se encuentra para hacer la clase profesor? Yo todavía no lo instalé el Visual y si lo instalo me ralentiza muchísimo la máquina.
para hacerlo por el Meet. Ah, con el mismo. ¿Cómo? O sea, usted dice con el mismo, con el que yo le pasé, o con otro. No, yo tengo el 2019, pero si lo abro me consume toda la memoria RAM y me toma y me ralentiza el zoom. Se escucha robotizado. Ah, bien. Bueno, pero lo podemos modelar e ir viendo, digamos así. Como para dejar planteado para la semana que viene. Porque básicamente... ¿Se le puede descargar la extensión en el Visual Code? No, sí, sí, pero para... No tener las herramientas. No, sí se puede, pero tiene que tener creo que .NET o algo así, creo que son un par de complementos, pero solamente lo va a hacer con NetCore, o sea, no con Framework. Y es un poco más lío porque no tiene... creo que la idea es mucho más cómodo, te genera varias cosas, digamos. La parte de IntelliSense es muy buena realmente, pero es pesadísimo la idea, eso es feo. Sí. Claro, porque te genera todos los DLL y todo eso para lo tener a la mano. Cuando descarga por primera vez la idea también demora muchísimo, o sea, es no sé, como 5 o 6 gigas de descarga, digamos eso. Sí. Más creo. ¿Cuánto tiene de memoria? En el code, yo le he descargado le descargo el code, pero lo que no tiene el form y el tema de las clases es un poco complicado cambiar el nombre. Bueno, es el tema. Por eso, el code te descarga, perdón, ¿te genera los DLL o no? No. Los paquetes. Y la verdad que no lo he visto, o sea, yo he visto por encima nomás, he creado el proyecto, todo, las clases y eso, y hasta ahí he llegado. El form no lo genera directamente. Bueno, por eso, a ver, ¿cuánto tiene de memoria RAM? Yo tengo 8. Epa, y debería andar bien. O chino lo consume, pues si yo tengo abierto el Chrome, el WhatsApp web y el Visual, se retraba el Chrome. ¿Pero qué procesador tenés también, no? Tengo un procesador doble núcleo AMD Vision. Claro, un dual core. 2,5C. ¿Una notebook? No, es una PC, una All One. No, debe ser procesador, es un dual core, es muy chico. Sí, a mí me ocupa la mitad de la RAM. ¿Tiene con SSD o no? ¿Ah? No, con SSD. Con rígida. Quizá con SSD por lo mejor. Bueno, ya con el procesador ya no. Yo tengo, por ahí si les sirve, ya lo voy a subir durante el fin de semana. Yo tengo ustedes vieron del 2012 en adelante, 2013 en adelante, Microsoft decide unificar todo en Visual Studio, ¿no? Como un paquete. Antes venían separados, ¿no? Visual Basic, Visual C Sharp, SP, bueno, todos los programas. Entonces yo tengo un instalador de Visual C Sharp solito del 2005 y anda un espectáculo. Casi igual que casi igual, ¿no? Es casi, digamos, perfecto, igual que yo tengo instalado. Porque bueno, hay máquinas que no tienen por ahí rendimiento para bancarlo. Ahí pasé por el chat lo que tiene la PC. ¿Profe? Anda bastante bien. Sí, yo lo uso, nada más que últimamente que tengo más programas del trabajo que funcionan en segundo plano, me consumen todo. Sí. Bueno, se le puede hacer una al X2. Bueno, después le subo el instalador ese, por si a alguien le sirve, ¿sí? Bueno, vamos con el profesor. Lo modelamos por lo menos, a ver. Acá faltó, no, bueno, yo lo dejo expresado ahí al conductor, ¿no? Llamar a la clase padre, ¿sí? Bueno. ¿El profesor también lo vamos a hacer con dos atributos? Sí,
suficiente como para, porque ya vieron que el constructor se hace muy grande si es que lo queremos, cuando le tengamos que pasar los parámetros. Podríamos cambiar legajo por horas cátedra y carrera por materia o asignatura. Tiene que ser datos que sean propios del profesor. ¿Asignatura? No, eso va a ser otra clase. El atributo sería un horario y la... Pero del profesor. Claro, el horario en el cual dicta la clase y la materia que dicta. Podríamos poner si es bueno o malo, como booleano, digamos. Ahí está, puede ser. Por ejemplo, a ver. Capciosa. Sí. Espero que sea bueno, si es mi caso, digamos. Bueno, no, bueno, a ver. ¿Título universitario puede ser? Sí, señor. Me quedo con ese. A ver, pero lo voy a poner en segundo lugar. Yo le pongo título profesional, ¿sí? ¿Y el primero matrícula? No es necesaria la matrícula en este contexto. Estamos haciendo un ejercicio de abstracción. En este contexto no es necesario la matrícula. Porque para enseñar no necesitamos matrícula. Bueno, podemos poner si es profesor efectivo o temporal, no sé cómo se. A ver, le propongo... Titular o suplente, creo que es. ¿Jefe de cátedra o no? Años de experiencia, puede ser también. Bueno, años de experiencia podría ser porque es propio, ¿no? Describe. Profesor, estamos haciendo un ejercicio de abstracción y descartamos lo que no nos sirve de lo que nos sirve. Fíjese, nosotros ahí por eso lo dejo a legajo. El legajo es único, ¿sí? En cada alumno. No creo que haya alumnos precisos con el mismo número de legajo. Es como una clave. ¿Qué le podríamos encontrar al docente, al profesor, con eso? ¿Cómo podemos relacionar? Que sea como legajo. Capaz que tenga legajo, pero le busquemos otro nombre para que veamos el ejercicio del polimorfismo. Que esté relacionado con el trabajo. ¿Alguna clave que esté relacionada con el trabajo? El quill. Muy bien. Exacto. Me quedo con el quill. Iba a decir que si era hincha de Boca o River, pero es también importante. Y sí, podría ser. Aguante el Phantom. He visto un alumno con la camiseta de San Martín, la verdad que... Manuel. Tiene que aprobarlo ya. Tiene que aprobarlo ya. Hay que sacar el grupo. Por favor. Orgullo nacional. Sí, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Emanuel Córdoba. Hola. Emanuel Córdoba. Si hace que prenda la cámara, yo le juego lo que quiera, que está con un buzo o una camiseta de San Martín. La clase pasada lo prendió y está. Siempre. Ahí prendió, mira. Qué ídolo, la verdad. Bien, el sentido de pertenencia ahí al club. Claro. Bueno, entonces, ¿quién me pregunta? Juan Cortés. ¿Quién me preguntó? A ver, después tengo un mensaje. Si hay un grupo de WhatsApp. Sí. Tenemos grupo de WhatsApp, tenemos aula de Classroom, ¿no? Sería bueno que se vayan uniendo ahí para que, bueno, una para que se enteren de las novedades y otra para que descarguen el material que se genera en cada clase, ¿sí? Y toda la bibliografía y el software que vamos usando. ¿Bien? Bueno, veamos qué más le completamos al profesor. Con 2 estamos perfectos. Con 2 atributos. Veamos los métodos. Le vamos a llamar profesor
y profesor. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Que llama, ¿no es cierto? Es un constructor que se utiliza para llamar al constructor de la clase pago. Y obviamente vamos a dejar get datos personales, porque ahora el get datos personales de la clase profesor tiene un comportamiento distinto, o va a tener un comportamiento distinto a la clase persona y a la clase alumno. ¿Sí? La funcionalidad es mostrar, ¿sí? Mostrar atributos, pero son distintos atributos. ¿Mm? ¿Bien? Sí. Bueno, veamos hasta dónde llegamos, pero la idea es que, bueno, lo podamos, si no lo completamos ahora, que lo repasemos la clase que viene, porque es muy importante afianzar estos conceptos. Bueno, ¿cómo hago para agregar la clase profesor? Nos vamos al explorador de soluciones. Sí, acá. Segundo clic, agregar. Sobre el proyecto. Sobre el proyecto. Persona, comisión, no, agregar y una nueva clase. Bien. Y le llamamos profesor en singular. Hacemos clic en agregar. Agregar. Bien. Definamos los atributos. Y veamos si por lo menos podemos dejar expresados los métodos. A los métodos los vamos a poner como protegidos todo de ahora en adelante. No, los que son protegidos son los atributos. Pero fíjense, miren. Perdón, los atributos. Miren, clase persona. Está buena la pregunta porque tenemos que ver esa diferencia. Clase persona, que es la superclase protegida. Bien. La clase alumno lo dejamos en privado. Claro. ¿Sí? Porque no heredamos nada de... Claro, a partir de ahí no heredamos nada. Miren, a ver, les repaso esto de estructura de datos, ¿sí? El libro. ¿Dónde está? Ahí está, ¿lo ven? Acá, persona tiene que tener sus atributos protegidos. ¿Sí? Y suponiendo que alumno y profesor sea la última clase, línea de herencia, y para garantizar la seguridad, sus atributos tienen que ser privados. Y en general todos los métodos son públicos. ¿Bien? Bueno, veamos, definamos los atributos. Private. Private. Era un quill, ¿no? Así que Uint. Uint, creo que se habían quedado cortos en la comisión anterior con el Uint, ¿no? Sí, puede ser porque es más grande que el número de documentos. Bien, antes que sigamos adelante, entonces es ulong, ¿bien? Que es un entero doble, pero sin signo. Si es que decidimos que sea un número, podríamos decidir que sea una cadena y que tenga guiones, qué sé yo, supongamos. Pero acá supongamos que decidimos que es un entero. Bien, entonces vamos a poner ulong y se llama quill. El otro sería Private también. private String. Y le pusimos título profesional. Título profesional. Muy bien.
Y en los métodos definimos el constructor por defecto. ¿Cuál sería? Public, profesor. Public, profesor. Perdón, me faltaron las llaves. Ahí está. Y vamos con el otro. Yo con que armemos con que lo armemos al constructor y lo armemos al set, perdón, al get data, datos personales, me conformo. Public, profesor. Les muestro cómo está escrito alumno. Public alumno, los parámetros de su clase padre, más los parámetros suyos, y después la llamada al constructor padre. Y después por último la inicialización. Es como que tiene tres partes este constructor. Los parámetros que recibe, tanto suyos como de su clase padre. Después, la llamada o invocación al constructor de la clase de padre y después la inicialización de sus propios atributos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué sería? ¿Qué iría aquí? String. ¿Sí? Apellido, nombre. Apellido, nombres. Coma, Wint, DNI. A ver. String domicilio, ¿no? String domicilio. A ver. String domicilio. Apellido, nombre, DNI con minúscula. Sí. Yo lo puse con mayúscula. String. Domicilio. Poner una T. El domicilio. Y ahí estarían los tres de su clase padre. Ahora los tres suyos, ¿cuáles serían? Coma, Ulong Quill. Ulong Quill. Y string título profesional. Bien. Ponemos un enter ahí después del paréntesis. Bien. 2 puntos base. Paréntesis, ponemos los nuestros. Bien. Entonces. Ulong, perdón, apellido. Apellido nombre. Lo estamos llamando al padre. DNI y domicilio. Y domicilio. Domicilio. Puede ser que no hemos puesto un punto y coma en el constructor profesor al costado. No. No. No, no. Y ahora. Profe, ¿qué no tenía que heredar la clase de persona ahí en clase? Acá. 2 puntos arriba. Arriba, ahí, donde dice clase profesor. La herencia. Herencia o no. Es que 2 puntos persona no iba ahí. Por eso. Fíjese que acá estamos escribiendo y ahí el compilador ya nos está avisando que me falta eso. Por eso sale el error. ¿De dónde saca eso vos? Ahí debería desaparecer, aunque todavía le está faltando código. Conductor. Muy bien la observación, profesor hereda de persona. Y ahora hay que asignar las... Sí, profesor Will y el... Sí. Me faltaría esta parte. Sí. Abrir la llave. Me faltan las llaves. Sí. Entonces digo, ¿cómo sería? This. Punto. Quill. Igual a. El título. Quill.
Y título, título profesional. ¿Sí? Igual a título profesional.com. Perfecto. ¿Mejor ahora? Sí. Cuando uno lo hace un par de veces, queda bien. Y ahora vamos con, acá le muestro la clase de alumno, para que lo hagamos rápido. Voy a copiar y voy a pegar en get datos personales. ¿Sí? Copio get datos personales de la clase alumno para trabajar en la clase profesor. Y me aparecen dos errores. ¿Qué iría acá? Quill y título profesional. Y título. Fíjense cómo reutilizamos el código. Bien. Y ahí estaría terminada la clase. Bien. Sí. Terminamos nuestro plano. Y ahora, hasta que sea la hora, vamos a crear por lo menos un objeto profesor. Vamos a asignar cargo. Vamos a programar. Y acá voy a copiar, ¿sí? Al menos uno. ¿Sí? Esto lo voy a comentar acá para que no se muestre. Y vamos a crear, en esta línea que copio, un objeto profesor. ¿Cómo sería la sintaxis? Sería profesor, objeto profesor. Objeto profesor 1 le pongamos. Vamos a crear uno solo, sí. Creo que ya quedó claro el ejemplo, el concepto de clase y de objeto. New profesor. ¿Qué nombre le ponemos? Sánchez Pedro. Sánchez. Ahora de clase. Sí. Sánchez Pedro. Y el DNI póngale 35. ¿25 o 35? 35. Sí. 35. 722. Sí. 573. Domicilio. Y póngale que de Montero. De Montero. El quill sería 20. Claro, acá ya nos va, fíjense, ahí tenemos la diferencia, ¿sí? Con el anterior. Y acá ahí va el legajo y después la carrera. Acá va a ir el quill y después el título profesional. A ver, ¿cuál sería el 20, 35, 722, 573, 7. ¿Y el título? Y ingeniero agrónomo. Muy bien, le ponemos ingeniero. ¿Qué iba a decir? Jardinero. Claro, jardinero. Maestra jardinera. Jardinero. Bueno, fíjense, si lo hacemos correr, tenemos la misma funcionalidad. No, pero hay que... ¿Qué pasó? No hemos ejecutado la función. Nada, hemos ejecutado el get. Me olvidé del get. Vamos a copiar entonces. Sería get profesor 1. Profesor 1. Mayúscula la P.
Punto que es datos personales. Sí. Play no. Play. Ahí está. Ahí está el jardinero. Ingeniero agrónomo. Bueno. Y una vez que uno sigue practicando, se va dando más cuenta de los conceptos. ¿Sí? Por eso vamos a practicar con la semana que viene con un práctico, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿sí? Dejamos, fíjense que al principio costaba, digamos, programar las clases. Una vez que uno ya va haciendo, va haciendo más rápido. ¿Bien? Bueno, ya les voy a subir en un rato, buenas tardes, este código, ¿sí? Para que lo tengan para trabajar. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? Llamando a la asistencia. ¿Sí? Quedaron callados, empezaron algunos muy bien, pero... Bien. Sí, no, bastante claro. 3 del 9, del 21, esta es. Yo quedo bien confundido. Ya vamos a practicar, por eso es importante hacer grupo. María, más que nada, profe. Sí. Ya con el práctico lo van a... Es que usted también tiene los viernes a la última hora, profe. Sí. Ahí les pasé el enlace de la asistencia. El compañero que preguntó, ahí se tiene que agregar para que se lo pueda tener en la asistencia y en los grupos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Bien, profe, gracias. Por favor, nos vemos la semana que viene, que descansen. Chao, profe, que tengan buen fin de. Hasta luego, que estén bien. Chao. Hasta luego, chao, profe.